La muestra sobre los retratos de veteranos de la Guerra de Malvinas surgió al poco tiempo, en mi imaginación, en mi idea, al poco tiempo después de terminar el conflicto. Yo no tuve ningún familiar directo ni ningún conocido muy allegado en el conflicto, pero la guerra de Malvinas fue un acontecimiento que en lo personal me choqueó mucho, me movilizó, me afectó bastante en el mismo momento del conflicto. Yo venía de hacer una serie de retratos de adolescentes y en el momento posterior al conflicto pensé que podía ser oportuno fotografiar a los soldados que excedían un poco esa edad de los retratados por mí en esa serie de adolescentes, pero nada, estas cosas que a uno le agarran miedo, fantasmas, que el trabajo sea tenido como algo pro-militar o pro-guerra, y entonces me fui demorando en la decisión de hacerlo. Pero nació en su génesis, digamos así, en la cabeza después del conflicto. Lo empecé a hacer en el 94, 12 años después de la Guerra de Malvinas, y lo terminé de hacer recién en el 2007-2008. No porque haya trabajado intensa y exclusivamente en esto durante todos esos años, sino porque había decidido hacerlo por mi cuenta, sin el apoyo económico de ninguna institución, de nadie, para tener de alguna manera una independencia en la forma de encararlo, y eso también me llevaba a tener que trabajar. Cuando había plata no había tiempo, cuando había tiempo no había plata, y se fue demorando. Pero si en algún momento flaqueaba la idea, cuando me juntaba con los veteranos, cuando me encontraba con ellos, es como que de vuelta renacía el interés por hacer ese trabajo. El fotográfico para mí tiene un compromiso importante con el que uno fotografía. Yo creo que la fotografía de alguna manera otorga identidad, hace visible a alguien quizás más de lo que es esa persona si no es fotografiada. Empecé a hacer el trabajo con la idea de hacer una suerte de homenaje a quienes habían estado en esa guerra, a quienes de alguna manera habían estado o en las islas o en los barcos, no a quienes habían tomado las decisiones. Esa diferencia me parece importante de hacerla notar, porque era lo que yo pensaba y era lo que yo siento aún, que era importante fotografiar a quienes habían puesto por el imperio de las circunstancias su cuerpo en esa guerra. A partir de mi interés por el retrato fotográfico, cada uno de los retratistas vamos armándonos una suerte de ideas, de propuestas, de pensamientos sobre el retrato. Algunas son personales, otras uno las hereda de grandes maestros, de colegas, ¿no? Para mí el retrato es una interpretación de un aspecto del otro visto a través de mis ojos. Yo no creo que ninguna de estas fotografías sea la esencia de cada uno de ellos. Es solo un aspecto, pero un aspecto que realmente ellos tienen dentro de sí. A partir de eso, uno, y con la observación visual sobre los personajes, uno va construyendo lo que uno piensa que puede ser una imagen interesante de esa persona que uno va a fotografiar. En muchos casos eso se cristaliza en una imagen, en una foto que uno cree que está buena y que merece ser la pena mostrar, ¿no? En otros casos uno falla y no encuentra eso que de alguna manera es un poco a veces difícil de explicar con palabras, que tiene que ver con esa especie de aura o algo que tiene una imagen que uno dice, esta foto tiene que estar. Y uno no sabe muy bien por qué, desde el autor, ¿no? Uno lo hace con la idea de que ahí hay una mirada, un gesto,
un detalle que va a conmover a quien la vea. Mi interés era conmover. ¿Conmover a quiénes? A una sociedad, la nuestra, que ha tratado con una cierta ambigüedad en muchos casos a nuestros veteranos. Es muy duro escuchar cuando uno habla con ellos: yo lo pasé mal en la guerra, pero la posguerra fue todavía más difícil, para muchos de ellos. Esto, de alguna manera, esta suerte de combinación terrible entre negligencias, inexperiencias, desinterés por parte de quienes condujeron el conflicto en el comportamiento posterior. Y esta cosa de la sociedad, ¿no? Que, claro, cuando desfilan los veteranos son los que más aplaudimos. Pero en los primeros años, muchos de los veteranos no tenían laburo, no tenían trabajo y no lo podían conseguir. No lo podían conseguir porque en la cabeza del empresario estaba y si tomo a este, está por ahí, está medio mal, y por ahí le agarra un ataque de nervios, andás a ver. Mi interés era visibilizar al ser humano, no dar la imagen cliché del veterano que siempre para el 2 de abril aparecía y sigue apareciendo en los medios masivos de comunicación, en donde que juega fútbol sale apoyado en el arco, el veterano más humilde sale adelante de un ranchito, y el que llegó a crear un porvenir o un estado económico en su empresa, ¿no? Aparece como el señor. A mí no me interesaba eso, no me interesa, porque me parece que ese es el cliché. A mí lo que me interesa es el ser humano. Que cada foto, que cada retrato, para quien vea la muestra o el libro, formas en que se ven mis trabajos, que cada retrato ponga al espectador en contacto con una persona y que se pueda intuir una historia, qué habrá pasado con este hombre, mirá cómo estaba 12 años después de haber estado allá. Esto es lo que me interesaba que se vean en imágenes esos seres humanos, más que ese cliché. Ni que hablar de ese otro gran cliché de los chicos de la guerra, que siempre me ha parecido peyorativo y que ha sido confirmado también por muchos comentarios de ellos mismos, ¿no? A mí me han contado un veterano de la guerra que cuando volvió vivía en una zona fronteriza, no le daban un crédito porque era menor de edad. O sea, el tipo había sido mayor de edad para ir a la guerra, entre comillas, para ir a un conflicto, como lo queramos llamar, y defender a la patria con su vida. Cuando tenía que pedir un crédito bancario, era menor de edad. Ni que hablar de las situaciones de abandono de personas que yo he percibido, sentido, viviendo con ellos. Si yo tenía dudas con estas cosas, como decía hace un minuto, en el sentido de ¿seguirá o no seguirá este trabajo? Ya me tiene un poco cansado, se hace tan largo. Me juntaba con ellos, compartía un asado con ellos y me volvía las ganas de seguir haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque encontraba que esa era mi gente. Encontraba al más humilde, al abogado, al médico, encontraba el mundo, los argentinos, encontraba a la gente del interior, encontraba al porteño, encontraba al abacanado y encontraba al muchacho de pocas luces, encontraba nuestro universo humano, quiero decir. Y eso era lo que me motivaba para seguir haciéndolo, ¿no? Las miradas, que es algo que siempre surge viendo los retratos, más allá de las habilidades que uno pueda tener como fotógrafo para conseguir determinados estados y determinadas concretamente imágenes, también tenemos que ser claros, que ser claro en esto. Son fotos de los veteranos, son fotos de los excombatientes. Fueron fotografiados desde ese lugar.
y ellos posaron delante de la cámara desde ese lugar. No andan por la vida siempre con esa mirada. Si yo los hubiera fotografiado después del partido Casado contra Soltero en el barrio o de Villa Echenegucía contra Wilde, seguramente iban a haber puesto cara de Messi y no cara de veterano. Hay un factor como social que hace que cuando a vos te convocan para estar adelante de la cámara por algo, vos quieras de alguna manera honrar esa situación. Y en muchos casos yo les pedía una sonrisa para hacer una foto y después mandarles. Y en muchos casos la respuesta era no, está bien, así está bien. Y no había sonrisa. De modo que hay una situación que tiene que ver con lo social, con esa responsabilidad del rol que el que está siendo fotografiado siente que ha cumplido o cumple en la sociedad y que de alguna manera él trata de vender, en el mejor sentido de la palabra vender, a través de su imagen para el otro. De todas maneras, las miradas son terriblemente conmovedoras y tuve la suerte de que me den una beca importante, la beca Guggenheim, con este ensayo, y a raíz de esa beca pude realizar el viaje a Malvinas. Fue en el 2007, con la idea muy clara de ir a fotografiar los paisajes que habían visto estas mismas miradas, estos ojos. Obviamente eran los campos de las batallas, eran los caminos, era Puerto Argentino, eran los lugares del conflicto. Y también, por supuesto, algunas imágenes que ellos nunca habían visto. Esos ojos no habían estado presentes para ver el cementerio de Darwin y el monumento a la liberación que construyeron los británicos, ¿no? Esas son dos imágenes que de alguna manera cierran la muestra, que son las dos únicas imágenes de un paisaje de Malvinas que ellos no pudieron ver. Este viaje fue conmovedor porque uno llega a un lugar que por un lado, desde lo visual, parece familiar. Estar en Malvinas, para quien ha estado en el sur, para quien conoce el sur de la provincia de Buenos Aires, tiene un parecido a algunas zonas de Tierra del Fuego y sobre todo algún parecido bastante importante a la Sierra de Tandil. El tipo de monte, esto que los muchachos decían ríos de piedra, que son unos desprendimientos rocosos que se ven sobre las laderas de los cerros. Es un paisaje que resulta familiar. Por otro lado, claramente, ¿no? Uno sabe cuántos argentinos perdieron la vida y quedaron allí. Y por el otro lado, yo fui para el mismo mes en el que se habían desarrollado las batallas, o sea, programé el viaje como para estar en mayo, con el mismo clima, la misma luz, el mismo frío, la misma lluvia, la misma duración de días cortos, que ya se empiezan a cortar notablemente, que los que había en el momento en que se habían producido las batallas. A mí me interesaba fundamentalmente no para sentir la misma experiencia, sino también para poder registrar los mismos climas, visualmente hablando, que se dieron en esos momentos, ¿no? Entonces todo ese conjunto de cosas, más lo que uno ha leído sobre el conflicto, ¿no?, hace que realmente sea un viaje muy emotivo. Cuando uno llega a las posiciones argentinas y todavía veías, y supongo que todavía están. Este viaje fue en el 2007, ya hace 8 años, pero las marmitas, los restos de todo tipo, de pedazos de tela, las suelas de goma de las zapatillas que no se deshacen y quedan allí, hojitas de afeitar, zapatos, un bolseguí,
caramañolas, lo que se te ocurra se puede encontrar, ¿no? Todo eso que hace y que uno se sienta en un lugar realmente muy extraño. El viento cuando sopla es insoportable, la humedad y la llovizna es muy molesta y el frío se siente. Cuando uno lo siente, pero sabe que a la noche llega al lugar donde está hospedado, ¿no? Y se abriga, seca la ropa, está todo bien. Uno imagina también en esos momentos qué habrá sido de estos pibes, de esta gente, de estos muchachos, de estos compatriotas que estuvieron en ese momento sin esa posibilidad de cobijo a la noche, ¿no? El viaje fue para mí una experiencia humana increíble y emotivamente muy fuerte. Digo una experiencia humana porque uno termina de juntar, ¿no?, esa experiencia con el conocimiento, con las vivencias que uno va teniendo con el acercamiento a los veteranos, y de alguna manera empieza a entender algunas cosas, empieza a entender algunas cosas de otra manera.